actividades y operaciones necesarias a fin de asegurar la normalidad de la ejecución del acto electoral. Como parte de su táctica de endurecimiento frente a la NUCE, Perón había designado ya en 1971 como su delegado personal al odontólogo de San Andrés de Giles, Héctor José Cámpora, en reemplazo del dialoguista Jorge Daniel Paladino. Cuando llegó la hora de elegir la fórmula presidencial, las 62 organizaciones y la CGT respaldaron a Antonio Cafiero. Algunas corrientes históricas se pronunciaron por el médico Jorge Tayana. Sin embargo, por decisión del propio Perón, el candidato fue Cámpora, a quien apoyaban la juventud peronista y montoneros, que lo llamaban el tío. Así surgió la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. El peronismo constituyó el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, junto al desarrollismo, un sector socialista, el Partido Popular Cristiano, la democracia cristiana se había fracturado, y el Partido Conservador Popular, que aportó el candidato a vicepresidente, Vicente Solano Lima. Por su parte, el radicalismo realizó elecciones internas para elegir su fórmula, la integrada por Ricardo Balbín y el cordobés Eduardo Gamond. Derrotó por 55% a 45% a la conformada por Raúl Alfonsín y Conrado Estorani. Cámpora obtuvo el 49,5% de los votos, Balbín el 21,2%, Manrique el 15% y Allende el 7,4%. El candidato de la NUCE, el brigadier Martínez, tuvo el 2,9% y el de Alzogaray, Chamizo, el 2%. A pesar de que la ley electoral contemplaba el balotaje si ningún candidato superaba el 50%, hubo acuerdo general, dada la diferencia, en no realizar la segunda vuelta. ¿Dónde estaba usted en el año 1973? ¿Esperanzado y feliz porque venían las elecciones y porque se podía empezar una nueva etapa? ¿O en una nube de Valencia? No me digas vos, chiquitín, que no habías nacido, porque tampoco habías nacido para la época del descubrimiento de América y sabés que Colón nos descubrió. Así que, claro, lo que pasa es que eso te lo enseñan en el colegio, lo de Colón. En cambio, lo del 73... De Cámpora, no sé, era muy chiquito. La verdad que no me acuerdo. En el 73 tenía 7 años. No me acuerdo nada. Y creo una gran expectativa en una idea de liberación. Preferiría no hablar de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me dice nada, absolutamente nada, caos. Para mí Cámpora no fue presidente, prácticamente. Del año 73, bueno, un año de grandes esperanzas para la mayoría de las masas populares. Nuestro justicialismo levanta nuevamente sobre el pedestal de los valores materiales la vertical de sus objetivos espirituales. El triunfo de Cámpora fue saludado con estruendosas manifestaciones populares. Cuando asumió el 25 de mayo de 1973, hubo una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo. Después de la transmisión del mando, los otros comandantes abandonaron la Casa Rosada en helicóptero, pero la NUCE se negó a usar esa forma y se alejó en su automóvil, pese a que poco antes la custodia del almirante Carlos Coda había tenido una refriega con manifestantes que los escupían, con un saldo de 12 heridos. Parte de la multitud marchó desde Plaza de Mayo hacia la cárcel de Villa Devoto para lograr esa misma noche la liberación de los militantes detenidos. La presión era tan grande que Cámpora firmó un indulto válido para todos los presos políticos en todo el país. De Villa Devoto salieron así los integrantes de las llamadas formaciones especiales que estaban presos, pero también acusados por hechos represivos, incluyendo a los imputados por el asesinato de la estudiante marplatense Silvia Filler y delincuentes comunes como el narcotraficante François Chiappe. El gabinete de Cámpora fue un mosaico que representó las contradicciones partidarias. Había allí hombres gratos para el ala radicalizada, como el ministro del Interior, Esteban Rigui, que ordenó quemar los prontuarios políticos policiales. El canciller Juan Carlos Puig, junto a ultraortodoxos como el ministro de Trabajo Ricardo Otero, un bandorista de la primera hora, y el ministro de Bienestar Social José López Rega, un ex cabo de policía que soñaba con cantar Rigoletto en el Colón y se hizo ascender a comisario general. Ministro de Economía por decisión de Perón fue el empresario José Bergelbart,
que había instalado durante el gobierno de Lanusse la productora de aluminio Aluar y ahora propiciaba un pacto social para lograr la inflación cero. La llegada de Cámpora al gobierno determinó también una serie de episodios enojosos, como la toma de edificios públicos, universidades y medios de comunicación estatales por grupos armados que representaban a una u otra de las tendencias peronistas en pugna. Coronel, el hecho de que usted y el general Calcaño apuntalaran o organizaran el operativo Dorrego ha hecho decir a muchos historiadores que de algún modo usted y el general Calcaño simpatizaban con Montoneros. ¿Esta fue una orden del gobierno de Cámpora de armar el operativo Dorrego? Nosotros no, en manera alguna, simpatizamos con Montoneros, ni tampoco con la extrema derecha del peronismo representada por este nefasto personaje, ahora enfermo lamentablemente, que fue López Rega. A nosotros nos tratábamos, y lo hacíamos, de mantener una actitud únicamente profesional. Pero el día... Bueno, ahí vamos. El día 25 de mayo, Tomás, el ejército fue escupido en la calle. El general Pomar, que era el jefe de las tropas del desfile, fue vilipendiado, ¿no? Fue insultado. Se van y nunca volverán. Nosotros teníamos esa ansiedad, que ahora es casi más perentoria, digamos, de integrar el ejército con su pueblo. Es decir, nosotros sufríamos, porque ya los militares no podían andar de uniforme por la calle. Fíjese esto cómo se agrava después. Y este es el motivo de una serie de proyectos, una serie enorme de proyectos de hacer que el ejército, no pueblo de ejército porque son dos magnitudes diferentes, sino el ejército dentro de su pueblo volviera a tener el cariño, el afecto, el respeto, la admiración de sus conciudadanos, si era posible. Y en ese contexto se inscribe el operativo Dorrego, que era trabajar en una zona inundada, es decir, un desastre de la naturaleza, civiles y militares. Y eran las juventudes políticas con los militares. Lo que pasa que las juventudes políticas, las más importantes, era la juventud peronista. Yo debo aclarar, y esto no es un descargo, porque ideológicamente tengo una responsabilidad en el operativo Dorrego, se lo estoy diciendo en este momento, el acercamiento del ejército junto con su pueblo. Yo ni siquiera estuve, ¿no? Al que estaban ahí en el terreno era el general Videla, estos reos que están en Magdalena, Arguindegui y muchos otros más, que eran los que confraternizaban con los muchachos peronistas que estaban allí, ¿no es cierto? ¿Quiere decir usted que Videla, Arguindegui y el grupo de oficiales del ejército que están ahora en Magdalena presos, confraternizaron con los montoneros en el operativo Dorrego? Sí, por supuesto, hacían los fogones